Soy Angie Díaz y he creado este espacio para que juntos reflexionemos, soltemos viejas creencias, salgamos de los límites de la mente, experimentemos nuevas frecuencias, liberemos al niño o a la niña interior y deseo que en este espacio, a través de la frecuencia de la información que vas a ir recibiendo, puedas ir hacia la liberación de tu ser y el despertar de tu poder interior. Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio. Quise iniciar este primer podcast reflexionando un poco sobre los conflictos o cuestionamientos más comunes que escucho en consulta. Y esos cuestionamientos son: ¿por qué me cuesta tanto sentirme merecedor o merecedora? ¿Por qué me cuesta sentirme amado o amada? ¿Por qué tengo tantos problemas de autoestima? ¿Por qué me cuesta poner límites en mis relaciones? O también me dicen, es que es muy difícil para mí comunicar lo que siento. Y a lo mejor también surge el cuestionamiento de por qué llego a la dependencia emocional a la hora de establecer una relación de pareja, por qué experimento frecuentemente esta sensación tan profunda de vacío y de soledad. O a lo mejor también me dicen, es que siento que en mi vida realmente no hay nadie con quien pueda yo conectar, en quien pueda confiar y tener esa capacidad de sentirme respaldado y apoyado. Y poco a poco vamos literalmente deshojando este cuestionamiento, este conflicto, y en la mayor parte de los casos me doy cuenta de que todo tiene que ver principalmente con una cosa, y es con la información que guarda nuestro inconsciente a partir de las diferentes experiencias que vivimos en la infancia, de las heridas que allí se crearon, de lo que allí no se atendió, de lo que allí no se sanó, de las emociones que a lo mejor no se gestionaron a tiempo, de los patrones emocionales y conductuales que desde esa etapa tan importante en nuestra vida pues se codificaron en nuestro cerebro. Y esto en gran medida no solo genera síntomas emocionales o psicológicos, sino que también pues a la larga generan diversos síntomas físicos. Y es que claro, todas esas experiencias que vivimos en esta etapa pues van dejando información y secuelas emocionales que se van almacenando en nuestro inconsciente y que en nuestra etapa como adultos vemos que aparecen una y otra vez. Y es información inconsciente que aparece en forma de sensaciones, pensamientos, creencias, emociones, reacciones, interpretaciones como consecuencia de cualquier situación externa que se pueda parecer a lo que viví en el pasado. Entonces allí es donde se crea un patrón emocional que se arraiga en nosotros y que en la mayoría de casos pues nunca cuestionamos. Pero eso genera incomodidad, eso genera dolor, eso genera peso. Y a lo mejor no lo cuestionamos porque crecimos en un entorno en el que muy probablemente pues no aprendimos cómo gestionar las emociones, ni cómo transitar una situación dolorosa. Y entonces, comúnmente, ¿qué hacemos con esto? Pues lo ignoramos. Lo evitamos, no lo gestionamos, pero sin embargo todo eso va quedando allí en nuestro inconsciente como un patrón que sigue la misma ruta neuronal una y otra vez. Y es por eso que quiero hablar de esto, porque hace falta cuestionarlo, porque hace falta sacudirnos un poquito y dejar de estar en piloto automático o en modo supervivencia todo el tiempo, porque a esto es a lo que nos llevan estas situaciones sin resolver. Y para hablar sobre la raíz de estos cuestionamientos o conflictos emocionales de los que hablábamos al principio del podcast, me pareció súper valioso traer como referencia las enseñanzas del libro Alquimia Emocional de Tara Bennett Goleman. Ella es una psicoterapeuta y escritora conocida por su trabajo en el campo de la psicología y la espiritualidad, porque en este libro encontré una perspectiva única y muy valiosa sobre cómo podemos transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras creencias a través de la toma de conciencia en primer lugar de esas experiencias internas y de la conciencia plena. Allí se utiliza un término que desde mi punto de vista lo condensa todo y son los esquemas emocionales, que son básicamente un conjunto de pensamientos, sentimientos, creencias, reacciones que se codifican en mi cerebro o en nuestro cerebro en el momento en el que vivimos una situación por primera vez. Entonces, de ahí en adelante, biológicamente, esa información es lo que nos permite comprender e interpretar nuestro contexto o las diferentes situaciones que transitamos. Pero antes de hablar de eso, quiero que podamos comprender
¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando vivimos una experiencia por primera vez? Porque esto es clave entenderlo. Resulta que cuando estamos frente a una determinada situación, nuestros sentidos reciben la información sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y esos estímulos pues llegan directamente a nuestro cerebro y allí se recepciona la información, se analiza y se procesa. Entonces, este procesamiento es lo que nos va a generar a nosotros una necesidad de acción y para poder llevar a cabo esta acción, el hipotálamo se encargará de activar en nuestro cuerpo todo lo que necesitemos para actuar. Entonces, si necesitamos huir, pues él me dará la energía suficiente para poderlo hacer. Entonces, mi corazón se acelera, por ejemplo. Y por último, el sistema límbico, con toda esta información y con todo este procesamiento que realiza, se encarga de memorizar lo que vamos a llamar la conclusión de esta experiencia, básicamente, que en pocas palabras puede ser una conclusión agradable o desagradable. Y entonces, ¿qué memoriza nuestro cerebro? Toda la información que capturó cada uno de nuestros sentidos sobre el contexto de la situación, las emociones que experimentamos allí, los pensamientos que surgieron, las acciones que tuvimos en ese momento. Y esto básicamente se vuelve un mapa mental que le permite a nuestro cerebro interpretar lo que está afuera y entonces luego nos dice qué es lo que tenemos que hacer ante determinada situación. Después de estas primeras veces en las que aprendemos, esto se vuelve una red neuronal que se activa automáticamente. Y aquí me parece súper importante citar textualmente un fragmento del libro y lo voy a leer. La vasta mayoría de los esquemas son eficientemente atajos de la mente. Buena parte de su eficiencia radica en el hecho de que no tenemos que prestar atención cuando los ponemos en práctica. Ellos se limitan a entrar rápidamente en acción, ayudándonos a manejar nuestra vida como una multitud de duendes invisibles, siempre considerados e infinitamente ingeniosos, que anticipan nuestros caprichos y ejecutan todo lo necesario sin siquiera tener que molestarnos en eso. Pero al llegar a una categoría particular, la de los esquemas que gobiernan nuestros hábitos emocionales, puede haber problemas, ya que algunos de los esquemas emocionales pueden ser notoriamente contraproducentes e incluso destructivos. En tales instancias nos descubrimos a nosotros mismos repitiendo una y otra vez un patrón que quizá luego descubramos que no conduce a ningún lado, pero que en algún momento nos pareció que no podemos cambiar. Por alguna razón, no consideramos las alternativas y esos esquemas autodestructivos encajan en lo que el monje Ashan Amaro denomina el impulso del hábito, por medio del cual probablemente repetimos las mismas cosas a pesar de que los resultados sean dolorosos. De todos los hábitos mentales es posible que los más emocionalmente cargados sean los modelos de realidad respecto de lo que pensamos y sentimos en relación a nosotros mismos y con las personas que están en nuestra vida. Esos esquemas personales tiñen y definen el territorio más íntimo de nuestra vida. Quise citar este fragmento del libro textualmente porque así como creamos un patrón mental para montar bicicleta, por ejemplo, que aunque comúnmente empezamos con el apoyo de las rueditas, poco a poco logramos mantener el equilibrio hasta que aprendemos a hacerlo sin la ayuda de las rueditas y luego nos montamos a la bicicleta y logramos hacerlo automáticamente sin necesidad de pronto de pensar en el paso a paso porque ya lo hacemos automáticamente. Pues así sucede con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, de sentir y principalmente de relacionarnos. Y por eso el mismo patrón aparece una y otra vez en nuestras relaciones amorosas, principalmente en nuestro círculo familiar o social, y van dirigiendo nuestra vida. Y así nosotros pues vamos en el camino desde el piloto automático y entonces es muy probable que cuando estemos inmersos en estas situaciones esto nos puede hacer sentir que estamos en un torbellino de emociones donde todo parece confuso o parece abrumador, pero si hacemos una pausa para tomar conciencia, es más fácil empezar a reconocer el patrón que está detrás. Es más fácil identificar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las creencias que surgen ante determinada situación, qué sensaciones y emociones se despiertan en nosotros y además cómo reaccionamos ante eso. Y esto yo sé que a lo mejor para muchos pues resulta retador porque es ahí donde nos damos cuenta que no somos las víctimas de las situaciones ni de las personas y tú dices, ok, no es afuera, no es el otro. Ha sido el patrón que he creado frente a esta situación, incluso ha sido también mi sistema de creencias el que me ha traído hasta aquí y desde ahí es desde donde en realidad se da la verdadera transformación en la vida. Entonces, esos patrones emocionales, esos cuestionamientos de los que hablábamos al principio también, pues
Surgen principalmente en la infancia como estrategia para permitirnos o para permitirle al niño o a la niña básicamente sobrevivir. Y también sentirse amado, sentirse entendido, sentirse aceptado, porque la verdad es que de niños interpretamos el amor a partir de la atención y la aceptación y también el reconocimiento que recibimos o no recibimos por parte de principalmente nuestros padres y de nuestros cuidadores. Y como dice Abraham Maslow, si la única manera de mantener al yo es perder a los otros, el niño común renunciará al yo. Es decir, que en esta etapa incluso nos obligamos a hacerlo todo para agradar a otros, para sentirnos amados. Entonces ahí es donde nos vamos desconectando de nuestra verdadera autenticidad y vamos construyendo una visión de la vida que se siente incómoda, que no se siente real, que no se siente auténtica, que no se siente tan fluida para nosotros. Y tomar conciencia, profundizar en esto, puede ser incómodo para muchos, yo lo sé. Pero siempre desde tu capacidad de elección puedes elegir llevar luz a tu interior, vivir desde un estado de conexión contigo mismo o contigo misma, cambiar el paradigma, romper patrones. O también puedes simplemente cerrar la puerta, dejar el proceso para otro día, o a lo mejor no hacerlo en absoluto. Pero como dice la autora, esta exploración interior abre el camino para vivir la vida con más autenticidad, en lugar de como lo vemos a través de los lentes distorsionados de nuestros hábitos emocionales. Entonces, ¿cómo logramos fortalecer nuestra autoestima? ¿Cómo podemos confiar más en nuestras habilidades, en nosotros mismos? ¿Cómo podemos dejar de sentir miedo al abandono, al rechazo, a la crítica? ¿Cómo podemos empezar a poner límites? ¿Cómo podemos dejar de transitar el mismo ciclo emocional una y otra vez? Dice uno de los mensajes del libro de la luz es rompiendo patrones. Esta es la clave. Patrones antiguos y de origen inmemorial que te siguen a todos lados en tu comportamiento, en tus actitudes, patrones que te convierten en un ser que funciona con un piloto automático sin cuestionarte y sin saber por qué haces las cosas. Y el primer paso para romper esos patrones emocionales es tomar conciencia. Tomar conciencia es volvernos los observadores de nuestra vida, es tener la capacidad de podernos escuchar, de podernos observar. A veces incluso hay ejercicios que nos recomiendan diferentes autores y es básicamente como si nosotros tuviéramos la posibilidad o la capacidad de salirnos de la situación que estamos viviendo y observarla desde afuera para poder identificar cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras emociones, cuáles son las conductas que repetimos, cuáles son esas palabras o frases que también repetimos ante determinadas situaciones, porque detrás de todo eso se esconden esos patrones, esas creencias más profundas que al final nos llevan a tener una interpretación sobre la vida y además de eso, pues vivir desde esta interpretación. Y para esto me gusta utilizar mucho la analogía de los lentes o de los filtros que desde nuestra infancia creamos para ver e interpretar el mundo, porque básicamente es así. Es básicamente como si tú te pusieras unas gafitas, unos lentes para observar tu realidad y para interpretarla, y esas gafitas o esos lentes, ¿qué contienen? Contienen la información que aprendimos de nuestro entorno social en la infancia, de nuestras familias, de las diferentes experiencias que tuvimos en nuestra vida. Y es por eso que desde mi punto de vista, para poder comprender lo que nos ocurre hoy como adultos, siempre es importante ir a observar qué información contienen esas gafitas o esos lentes que nos ponemos a diario para interpretar el mundo, porque a lo mejor están un poco distorsionados a partir de las heridas emocionales que no he gestionado, que no he atendido, de los conflictos que a lo mejor con papá, con mamá o con nuestros cuidadores no he resuelto, de las emociones que a lo mejor no he podido liberar, de las creencias que yo de alguna manera establecí como una realidad o como una verdad en mí a partir de las experiencias que viví y que a la larga pues sí es información que habita en nuestro inconsciente a partir de toda esa información que recibió mi cerebro durante los primeros años de vida. Y para empezar a tomar conciencia, quiero que reflexionemos sobre 3 esquemas emocionales de los que nos habla la autora en el libro. Y aunque ella nos habla sobre los 10 esquemas emocionales más comunes que ha identificado a partir de diferentes estudios que ha realizado, yo quise elegir 3 porque han sido los que más he visto en consulta, los que siento que más se repiten y a la larga los que más dolor nos generan. Estos esquemas emocionales son la carencia, que aunque así lo denomina la autora en el libro, yo haré referencia a la carencia emocional,
la desvalorización y el perfeccionismo, ¿vale? Empecemos entonces hablando sobre la carencia emocional y para esto quiero compartirles textualmente los ejemplos que Tara Bennett, la autora, nos comparte en su libro. Cuando era niña, una de mis pacientes, hija de padres alcohólicos, se sentía básicamente ignorada. El mensaje que recibí en la infancia fue que cuando uno pide lo que desea, nadie oye o ni siquiera quieren estar a mi lado, decía la paciente. Y esto hace que me cueste pedir lo que quiero en mi matrimonio. Cuando traigo a colación mis necesidades emocionales, me siento muy vulnerable. Si bien la situación raíz de este patrón puede asumir muchas formas, porque para algunos la carencia se puede originar en la infancia por falta de cuidado, de calidez, de afecto, como en el caso de la niña, pues para otros simplemente puede deberse a la ausencia de alguien que le escuche, de alguien que atienda sus inquietudes, sus preocupaciones o que simplemente pues le preste una atención plena. El punto es que el patrón de este esquema emocional de carencia pues empieza a generar cierta hipersensibilidad a las situaciones donde como adultos no nos sentimos escuchados, donde no nos sentimos comprendidos, donde nos sentimos invalidados. Y esto además pues empieza a despertar una profunda tristeza y desesperanza que se origina en la creencia de que nunca seremos comprendidos o de que no hay nadie para nosotros cada vez que lo necesitamos o de que estamos solos en la vida. Y aquí es donde a lo mejor surge ese pensamiento, esa sensación o esa emoción de la que hablábamos también al principio de siento una tristeza y un vacío profundo, me cuesta conectar con otras personas, siento que a la larga no puedo contar con nadie en la vida, aunque cuento con mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos y demás familiares, yo me siento solo, me siento sola. Y este tipo de situaciones vividas en la infancia también puede empezar a generar ciertas creencias como no soy valioso, no soy valiosa o lo que digo no es importante para nadie. A lo mejor para qué digo lo que siento si ni siquiera me pondrán cuidado y pues siempre será igual, entonces mejor no digo nada. O en las relaciones, igual que en el anterior ejemplo, estos casos despierta ciertos pensamientos y emociones como no soy importante para mi pareja, nunca puedo contarle lo que siento porque no me entiende, él no me va a escuchar o ella no me va a escuchar, él es así o ella es así y nunca va a cambiar. Nunca ha estado, nunca estuvo para mí porque yo no soy importante para él o para ella. Y esto empieza a despertar emociones muy profundas de tristeza, de sensación de soledad, de desconexión, que están allí guardadas reflejando que hay algo en las memorias de esa niña o de ese niño pendiente por sanar en realidad. En muchas ocasiones el patrón o el esquema emocional de carencia afectiva también puede generar que nos minimicemos, que a donde lleguemos seamos de los que no participa, de los que no habla, de los que no comunica, porque es muy difícil incluso poner límites, hablar, manifestar, expresar lo que sentimos. Y esto lo hacemos como una forma de protegernos para evitar sentir el dolor de no sentirnos acogidos, de no sentirnos escuchados y nos volvemos distantes o definitivamente pues nunca comunicamos nuestras necesidades o sentimientos. O por el contrario, para suplir esta falta de atención y cuidado, pues nos volvemos los que les proveemos todo a todos y estamos todo el tiempo para todo el mundo. Y la verdad es que proveemos a otros la atención que a nosotros nos faltó. Y esas personas son de las que se preocupan por todos los demás, hacen todo por los demás, porque inconscientemente quieren recibir la atención que están brindando, pero les sigue costando compartir sus necesidades, compartir lo que sienten. Pero además de eso, es la persona que es autosuficiente, que nunca necesita nada de nadie, o eso es lo que aparentemente nos hace pensar a quienes estamos a su lado. Pero la verdad es que en lo profundo de su ser se sigue escondiendo ese sentimiento de soledad, de tristeza, de vacío, de desconexión. Y quiero que seamos muy compasivos y comprensivos frente a este patrón. Si sentimos que lo tenemos o a lo mejor lo tiene alguien a nuestro alrededor, porque la verdad es que esto surge como una estrategia de protección en la infancia. Esto nos permite evitar sentir nuevamente la decepción de a lo mejor no ser escuchados, de no sentirnos apoyados, de no sentirnos que hay alguien ahí para nosotros y simplemente es una forma en que el cerebro del niño crea diferentes estrategias para poderse proteger. Y que claro, en la etapa adulta, pues si yo no he sanado esa herida, todas estas situaciones, dolores, reacciones, pensamientos, creencias, pues surgen porque a lo mejor no he ido a hacerme cargo de lo que sucedió en la infancia y entonces ante la mínima sensación de no sentirme escuchada o escuchado o a lo mejor apoyada, pues entonces
reaccionamos nuevamente de la misma manera en como reaccionamos en la infancia y entonces nos vamos cerrando como en un caparazoncito, vamos cerrando nuestro corazón bajo la creencia de que a lo mejor no somos importantes, de que todo el mundo es igual, de que estamos solos en la vida. Pero la verdad es que si vamos abriendo un poquito ese corazón, ese caparazón bajo el cual nosotros nos escudamos y vamos a ver las memorias que allí se registraron, los resignificamos y nos llenamos de nuevas herramientas, pues el camino se hace más ligero. Bien, vamos a hablar sobre el segundo esquema, que es la desvalorización. En este esquema comúnmente hay afirmaciones o palabras que surgen de forma automática como, no, es que yo no soy atractivo, yo no soy atractiva. No, es que a lo mejor yo no soy tan valioso para él o para ella. Sentimientos o sensaciones como la vergüenza, como a lo mejor miedo a la humillación, son los más prominentes en este patrón. Y esa sensación de ser de algún modo imperfecto, imperfecta también, de no ser merecedora de amor, están muy a menudo muy relacionados con situaciones en la infancia en las que a lo mejor padres o cuidadores o también familiares pues fueron muy hipercríticos, fueron insultantes o desvalorizadores con ese niño o con esa niña. Entonces, mensajes constantes de desaprobación o de crítica como no, es que no eres lo suficientemente bueno o buena en esto, críticas hacia alguna parte de su cuerpo porque es alto, porque es bajito, porque es gordo, porque es delgado o incluso las famosas comparaciones que hacemos, ¿no? Entonces, tu primo, tu prima es mejor, el vecino, la vecina es mejor, tú por qué no puedes y entramos en una constante crítica hacia el niño que lo lleva a hacer sentir que hay algo mal en él o en ella. Y todos estos mensajes, estas palabras, estas críticas pues van quedando guardadas en el inconsciente de ese niño o esa niña hasta que termina creyéndoselos y termina creyendo que en realidad hay algo mal en él o en ella y que nunca será suficiente para nadie. Y aquí es súper importante comprender que esa sensación de desvalorización no solo surge a partir de las palabras que recibimos, sino también a partir de esas expresiones no verbales que fuimos interpretando, de disgusto, a lo mejor esas expresiones despectivas, ese lenguaje sarcástico, todo eso es lo que ese niño va recibiendo y va interpretando como hay algo mal en mí. Y esto es lo que se va creyendo. Porque es claro que en este proceso de adaptación emocional ante estas situaciones, pues el niño o la niña empieza a experimentar un profundo sentimiento de insuficiencia y empieza a sentir y a pensar que efectivamente hay algo mal con ella, por lo tanto es muy difícil que le pueda agradar a otros. Y ante esta situación es posible que surjan principalmente dos patrones emocionales. El primero es que esta persona puede empezar a sentir que nadie la va a amar por lo que es o por quien es, que no puede ser reconocida en ningún lugar, ni en ninguno de sus círculos sociales, en sus relaciones, ni con sus amigos, y todo el tiempo está ocultándose y está escondiendo quién realmente es. Incluso en muchas ocasiones son personas que empiezan a moldear su forma de ser a su entorno. Ella empieza a adaptarse y a moldearse un poco para poder ser aceptada. Sin embargo, detrás de eso se sigue escondiendo el profundo miedo a ser rechazada, a ser criticada, a ser juzgada. Y en muchas ocasiones también pues en las relaciones, por ejemplo, cuando el niño o la niña recibió muchas críticas en la infancia, por ejemplo, sobre su aspecto físico, pues en las relaciones de pareja en la etapa adulta empieza a generar cierta sensación de no soy agradable para el otro, de no soy lindo, linda, y entonces empezamos a generar cierto rechazo hacia nuestro aspecto físico. Incluso empezamos a criticarnos a nosotros mismos. A las personas que alguna vez transitaron por este tipo de situaciones y a lo mejor crearon este esquema, pues se les hace muy difícil como adultos ser auténticos y abiertos en las relaciones. Incluso le cuesta mucho aceptar que alguien lo puede o la puede amar tal y como es y en realidad por lo que es. Y el tercer esquema emocional del que quiero hablar hoy es el perfeccionismo. Y aunque a lo mejor como muchos durante mucho tiempo pensé que esta era una habilidad, que era una cualidad en mí, pues a la larga me di cuenta que no, porque simplemente me llevaba a un estado en muchas ocasiones de tensión, de parálisis y escondía detrás de eso un miedo profundo a ser rechazada, a ser criticada, a ser juzgada y entonces todo el tiempo estaba actuando en pro de ese perfeccionismo para que otros no me hicieran daño.
Y para empezar a hablar sobre este esquema, quiero que reflexionemos un poco sobre el caso que cuenta la autora en este libro y para eso lo voy a leer textualmente. Trabajo horas y horas para preparar las clases de danza de hoy, hago muchas más preparaciones que cualquier otro de los profesores y me hago cargo de más clases que cualquiera. Trabajo tanto en esto que siento que no me queda tiempo para ocuparme de mi vida. Y además cuando un padre hace el menor comentario negativo, me culpo durante días. Shirley dice, puedo recordar que cuando era niña y llevaba las notas a mi casa, mi papá siempre me criticaba sin importar lo bien que estuviera, y la mayoría de ellas eran sobresalientes. Si sacaba un 9,5 o incluso un 9,7, me preguntaba por qué no era un 10. Entonces seguí haciendo las cosas bien y él siguió criticándome, y nada de lo que hacía era bastante bueno para él. Y actualmente continúo sintiendo que nada de lo que hago está bastante bien hecho y que nunca es suficiente. Los recuerdos infantiles de Shirley dan ejemplo de las raíces de las inexorables pautas en juego del perfeccionismo, los padres que siempre son críticos respecto a la actuación de un hijo, por más bueno que éste sea en lo que haga, crean en él una profunda sensación de imperfección, y muy pronto el niño o la niña aprenden a esforzarse continuamente. Como lo vimos en este ejemplo, la raíz emocional de este esquema es la sensación de miedo a fracasar, por más de que uno se esfuerce o por más de que dé todo lo mejor que puede. Y debajo de eso, por lo general, pues se esconde un sentimiento de tristeza y el niño empieza a hacer lo mejor que puede para ganar el amor y la aprobación de sus padres. Sin embargo, junto a esa sensación de tristeza por no ser aceptado tal y como es, pues el niño empieza a ser condicionado al buen desempeño. Entonces, entre mejores resultados tengas, pues más yo te puedo reconocer. Entonces, el lema de este niño o de esta niña es: tengo que ser perfecto, y se obliga incluso a hacer más de lo que puede y se marca unos estándares súper altos que al final nos llevan al agotamiento. Este tipo de personas son los que se obligan a trabajar mucho más de lo que necesitan simplemente para mitigar la posibilidad de la crítica de los otros o por miedo incluso en muchas ocasiones a perder su trabajo. En la universidad, por ejemplo, son los que las mejores notas quieren tener, son los de los mejores trabajos, los mejores resultados. Y aquí, ojo, que lo que quiero decir con esto es que hay que tener un equilibrio y un balance en la vida. Si tú quieres ser excelente en algo, está perfecto. Si tú sientes que para poder continuar escalando laboralmente, pues debes cumplir ciertas tareas, debes ser muy bueno en algo, está perfecto. El punto es que esto no se vaya al extremo. El punto es que esto no nos genere una carga y a lo mejor también que no nos perdamos en esto, en esta tarea de ser perfectos o de ser los mejores en algo y perdamos de vista también lo importante, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra capacidad de disfrutar de los placeres de la vida y que esto también pues no nos lleve al sufrimiento y al agotamiento. Aunque comprendo perfectamente que inmersos en este patrón a lo mejor no nos damos cuenta de la carga que podemos llevar, siempre es importante tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Esas manifestaciones de las tensiones musculares no son normales. Esos dolores de cabeza frecuentes no son normales. Esa dificultad para dormir, por ejemplo, porque estamos pensando en que tenemos que sacar bien algo, tampoco es normal. Esa sensación de miedo que experimentamos frente a la posibilidad de que alguien hable sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos, a las críticas, tampoco es normal. Y aquí lo importante, lo que a mí me sirvió, por ejemplo, en este caso, es recordarme que siempre estoy haciendo lo mejor que puedo, pero que necesito llegar a un equilibrio en la vida y que la vida se trata de eso, de un balance. Porque en muchas ocasiones es este patrón el que produce la adicción al trabajo y entonces es la típica persona que se queda hasta muy tarde en la oficina o conectado trabajando para obligarse a hacer más, y a pesar de que hace más, pues siente que aún no es suficiente, y lo digo porque yo también estuve ahí, presionándome para hacer todavía más y con más esfuerzo todavía para cumplir una norma de trabajo que es siempre insuficiente. Entonces el punto es que detrás del perfeccionismo también surge una idea, una creencia o una sensación de que no somos lo suficientemente buenos aún y siempre nos estamos exigiendo más. A nivel deportivo, por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en nuestra apariencia física, en nuestra posición social o en la capacidad de adquirir algo. Y estos lentes que nos ponemos a través del perfeccionismo pues nos llevan a fijarnos siempre en lo que está mal. Y cualquier defecto en mi desempeño pues me lleva a
juzgarme. Cualquier pequeño error que yo haya cometido, pues será lo único en lo que vamos a pensar y lo vamos a reprochar y entonces nos vamos a criticar constantemente. Además que este patrón empieza a desarrollar un crítico implacable. O sea, es una mirada crítica que puede posarse sobre cualquier situación buscando siempre los defectos, buscando siempre el error, buscando siempre lo que está mal. Pero como hablaba hace un momento, pues este esquema de perfeccionismo nos lleva a la constante sensación de depresión. Y entonces es ahí donde entramos a exigirnos más, incluso no a nosotros mismos, sino también a todos aquellos que nos rodean, incluso a nuestra pareja, a nuestros compañeros, o si tenemos un equipo de trabajo, a nuestro equipo de trabajo, pero es una exigencia y una presión desbordante, tanto así que incluso puede llevar a nuestro sistema nervioso a colapsar. Y lo digo porque a mí también me pasó. Otra de las quejas incluso que he escuchado en este patrón es que hay poco tiempo para hacer las cosas, que no hay tiempo para nada, nunca nos alcanza el tiempo. El tema es que esto de pronto lo dejo para otro podcast, pero es que estamos en la enfermedad del tiempo, ¿no? Entonces nos decimos que queremos hacer muchas cosas o que queremos hacer algo en la vida, pero nunca tenemos el tiempo. La realidad es que nunca sabemos estructurarlo porque en nuestra mente hay un sinfín de tareas y todo es importante, todo es prioridad, pero esto de el poder con todo y del de hacer mil cosas al tiempo, la verdad es que no es tan funcional para nuestro cerebro porque pues nos lleva a un desgaste tanto físico como emocional. Lo que desde mi punto de vista es más duro de este esquema es que vamos alejando la alegría de la vida, porque constantemente como nos estamos presionando y como tenemos una carga enorme encima nuestro y un sinfín de tareas por cumplir, pues vamos dejando a un lado lo importante y entonces esos espacios para disfrutar la vida empiezan incluso a minimizarse. Y nos llenamos de muchas cosas, de muchas creencias, incluso porque pensamos que debemos luchar y debemos súper esforzarnos para ganarnos la vida y de que la vida es dura y de que, bueno, muchas otras creencias que he escuchado y que a lo mejor durante mucho tiempo yo también me repetí, pues hoy después de hacer todo este trabajo digo, es posible crear una vida en equilibrio y si yo me quito los lentes del perfeccionismo puedo ver que es incluso más fácil y armonioso ejecutar una tarea y de que a lo mejor sí es posible dejar a un lado el miedo a que otro me critique y de que puedo ser auténtica y de que esto es lo que soy y de que puedo vivir en fluidez y que también puedo ser exitosa, puedo sentirme valiosa por lo que soy y que no tiene que ser perfecto, de que me puedo equivocar y eso está bien porque creo que hace parte de un proceso de aprendizaje. Recuerdo mucho que en el ámbito laboral hace algunos años, cuando yo tenía que hacer una actividad y tenía un error, para mí eso era extremadamente doloroso, o sea, eso generaba en mí una carga emocional que ustedes no se imaginan. Esa exigencia era lo que me llevaba incluso a mí a cometer errores porque lo que me llevaba a actuar era el miedo a no ser rechazada o juzgada. Y hoy en día digo, si fallamos, si cometemos errores, es válido, es completamente válido porque estamos en un camino en el que pues somos humanos y esa imperfección hace parte de nuestra humanidad. Entonces quise hoy hablar sobre estos tres esquemas emocionales para que lográramos tomar conciencia y reflexionáramos un poco sobre este tema. Porque cuando una situación genera en nosotros una reacción emocional tan grande o una carga emocional tan grande, hay muchas probabilidades de que esa situación esté en resonancia con un acontecimiento pasado que ha quedado grabado en nuestro inconsciente y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando sientas que en tu vida hay situaciones que te generan mucha carga emocional o que a lo mejor sientes que hay emociones recurrentes y que persisten una y otra vez o que a lo mejor reaccionas de manera impulsiva frente a determinadas situaciones, quiero que lo primero que hagas es reconocer lo que ocurre. No trates ni de evadirlo ni de pasarlo por alto, sino que trata de hacer una pausa en tu vida y tomar conciencia de cuál fue la situación que te llevó a experimentar ciertas emociones o que te lleva a despertar ciertas creencias, ciertos pensamientos. Quiero que lo que puedas hacer en este paso es tomar conciencia de cuál es la situación y luego vas a tomar conciencia de tus emociones. Es muy común que, por ejemplo, ante situaciones de abandono podamos empezar a experimentar angustia
o desconfianza, o rabia, o miedo. Y la carencia puede dar lugar a una profunda tristeza, por ejemplo. Entonces es importante preguntarnos qué sentimos en ese momento. Si a lo mejor hemos experimentado sentimientos similares durante situaciones anteriores o en el pasado, es importante tomar conciencia de eso. Toma conciencia también de cuáles son los pensamientos, qué me digo a mí mismo sobre lo que ocurrió, sobre lo que hice, sobre lo que dije, qué te recuerda esta situación. ¿Hay otros episodios que te parezcan similares? A lo mejor esta situación que estás viviendo hoy te recuerda algo que viviste cuando eras niño o cuando eras niña. Y de esta manera vamos tomando conciencia y buscando el patrón emocional. Y si logras identificarlo, lo que yo sugiero es que puedas llegar a ese primer momento en el que a lo mejor viviste esa situación dolorosa y logres identificar cuál es la emoción que aún no has podido gestionar, qué es eso que a lo mejor aún no has podido liberar o cuál fue la interpretación que creaste a partir de lo que viviste y puedas llevar una nueva herramienta a tu cerebro y a partir de eso empieces a estructurar una nueva ruta neuronal. ¿Cómo sugiero que puedes empezar a crear una nueva ruta neuronal? Para mí es muy importante la meditación. La meditación tiene múltiples beneficios, pero a través de la meditación puedo llevarle a mi ser una nueva herramienta, puedo llevarle a mi cerebro una nueva herramienta para que empiece a crear incluso o a estructurar un filtro, unos lentes diferentes. Las afirmaciones positivas también empiezan a ser muy valiosas aquí porque son un medio para cambiar el patrón mental de esos pensamientos o creencias que yo tengo tan arraigadas y decirle a mi mente es posible vivir diferente sin este lente con el que yo he vivido durante toda mi vida. Y pregúntate, alma hermosa, ¿qué tuvo que cambiar tu niño o tu niña para sentir que recibirías atención, aceptación, reconocimiento, amor, tal vez de mamá, de papá o de tus cuidadores, y que ahora como adulto o como adulta es una conducta, es un comportamiento que replicas en las diferentes áreas de tu vida, pero que te van desconectando de quién eres realmente? Y para empezar a reconocer ese valor tan grande que hay dentro de cada uno de nosotros, es importante aprender a conocernos, a escucharnos, a darnos cuenta cuando es que algo activa nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, esas memorias del pasado. Es importante aprender a reconocer cuáles fueron esas heridas que quedaron allí grabadas y darnos cuenta cuáles son las personas o situaciones que a lo mejor tocan esos botones de esas heridas. Deseo que esta información resuene en lo profundo de tu ser para llevarte a la toma de conciencia, para llevarte a la claridad mental y para llevarte también a esa conexión con lo valioso que hay en lo profundo de tu interior. Gracias por llegar hasta aquí. Quiero que a partir de hoy hagas un compromiso contigo misma, contigo mismo, y es comprométete a estar aquí y ahora, a sanar cada memoria que te genere dolor, a sentir, a soltar, a vivir, a tomar una pausa en la vida y lo más importante, a buscar el silencio para encontrarte a ti mismo o a ti misma.